última parte del programa. Esta noche estamos hablando de lupus. Nos acompaña la doctora Nelly Colmán, ella es reumatóloga, y también la presidenta de la Fundación de Lupus del Paraguay, Benicia Albrecht. Es una pena que a pesar de organizarse la gente, hacer autogestión, haya desabastecimiento y que los hospitales no tengan medicamentos para tanta gente que necesita, y sobre todo para enfermedades autoinmunes que son muy complicadas para los pacientes de sobrellevar, y sobre todo que pueden costarles la vida también, doctora, porque hay que decir eso, por más que se convierta en una enfermedad crónica, le puede costar la vida a un paciente que no toma el medicamento como tiene que ser y no sigue el tratamiento adecuadamente. ¿Es así? Exactamente. El problema no termina con el diagnóstico. A veces el diagnóstico puede ser complicado, a veces más fácil, pero bueno, ahí recién empieza la verdadera batalla. Dependiendo del tipo de afectación que tenga el paciente, varía mucho ese espectro de gravedad que habíamos mencionado. A veces con antiinflamatorios, la hidroxicloroquina o otro parecido, Que son, puede manejarse que bien, que son son básicos. básicos y no muy Básicos. altos de precio, digamos. ¿O No sí? muy alto, Bueno, exactamente. perfecto. Pero cuando empiezan con otras manifestaciones, ya sea articulaciones muy inflamadas, o llega a tener afectación de los riñones, una nefritis, eso puede llevar a una insuficiencia renal. Bueno, eso sí ya requiere medicamentos que son mucho más, son de medicamentos de alta gama, tanto en precio como en cuanto a, bueno, son mucho más avanzados, digamos, en cuanto a su mecanismo de acción. Pueden llegar a necesitar también medicamentos biológicos, que son medicamentos muy específicos que atacan ciertas partes del sistema inmune de manera específica y tiene sus indicaciones también. Ahí estamos hablando de millones y millones también, ¿verdad? Que afortunadamente se puede acceder a través del Ministerio de IPS también para aquellos pacientes que llegan a requerir. Hay Eh, vacunas también. Hay una vacuna. mm, Hay una vacuna, me dijeron a mí que también que se Ya, o sea, se aplica. refiere, son medicamentos, hay medicamentos biológicos que vienen así en jeringas, no Ah, son ajá, vacunas como sí, tal, pero digamos que su presentación es inyectable. es inyectable, que tienen muy que son muy efectivas, y hay pacientes con lupus que se están aplicando. Esa creo que IPS tiene y que tiene un alto costo. Sí, en Sí. general son medicamentos biológicos Mm, y tenemos de varios tipos. Se utilizan más en artritis y en otros tipos de artritis reumatoide y otras, y tenemos algunas que se utilizan en lupus. ujú. En general son intravenosas más las que se utilizan en lupus, pero también están las que son subcutáneas, o sea, las que se pueden aplicar así como una vacunita. Pero Y son todo, más todo depende costosas, de la indicación. son más costosas Son más esas. costosas, los biológicos son mucho más costosos. Hablamos de qué monto. A ver, en promedio sería, en realidad, gracias a que tenemos más oferta de medicamentos hoy en día, lo que antes significaba $2.000 mensuales, ahora bajaría tal vez a $1.000 más o menos, como mínimo, dependiendo del tipo de fármaco. Algunos de ellos pueden llegar a ser mucho más, alrededor de 40, 50 millones, por ejemplo, si hablamos de lo que es Rituximab y Así. otros. ¿Qué pasa si el paciente no tiene En esos general, medicamentos? lo que pasa es que depende de la indicación. Si el paciente tiene indicación Sí, y pero si está, no consigue, estamos hablando de un desabastecimiento y de gente que no tiene recursos. Por ejemplo, ¿qué le sucede al organismo de un ve, paciente con lupus? se puede deteriorar, por supuesto, pero tenemos siempre también las otras opciones de medicamentos para salvar la situación. Pero cuando el paciente tiene la indicación, lo ideal es que reciba lo que realmente necesita. Ujú. Pero muchas veces hacemos malabarismo. O sea, en vez de utilizar el medicamento que sería opción A, vamos a la opción B. Y ese malabarismo hacen ustedes en el hospital de clínicas, me imagino, porque Probablemente, ahí, probablemente en todos los hospitales, sí, ¿verdad? ¿verdad? Incluso también en el privado, porque los que están en el sistema público o en IPS tienen más posibilidades de conseguir esos medicamentos de alta gama. Una persona que está consultando en el ámbito privado, en general no, es difícil que pueda costearse esos medicamentos que son de costo muy elevado. Pero en general, si el paciente acude de manera temprana, se realiza una buena evaluación y el paciente también se adhiere al tratamiento. Yo creo que ese es un punto muy importante porque son enfermedades crónicas, muchas veces afectan a mujeres, hombres, jóvenes, entonces es más difícil que asuman la enfermedad y cuando se sienten bien dejan el Ahí está. tratamiento
o dejan los controles. O sea, mientras el Exacto. paciente cumple el tratamiento y acude a sus controles, pueden prevenirse todas las complicaciones y adelantarnos a alguna manifestación que pueda aparecer y que pueda significarle riesgo de vida. Lastimosamente, muchas veces los pacientes dejan su seguimiento porque, bueno, les cansa y bueno, Claro, toman sus porque decisiones y luego nos vienen ya en estados muy, muy graves que a veces nos dificulta mucho poder tratarles adecuadamente. O hay que sea, algunos se decir, nos van en ese contexto, lastimosamente. lamentablemente, bueno, hay que decir que no es solamente el tratamiento farmacológico. La adherencia al paciente significa también el compromiso de hacer Exactamente. una vida saludable, me imagino, porque si son tantos órganos los que están involucrados, De acudir a los a controles, los hacerse los controles, estudios. estudios. Hay también un rol muy importante que desempeñan acá las fundaciones, porque ellos brindan mucha información. Mm. Un paciente empoderado tiene muchas más posibilidades de vivir una vida saludable que un paciente que está desinformado y que se arriesga a tantear, dejar los medicamentos a ver qué pasa. Claro. Porque muchas veces hacen eso los pacientes y Y se se cansan. complica. Creo que también el aspecto psicológico, Benicia, influye mucho, el desgaste psicológico que puede generar este tipo de enfermedades. La verdad que sí, realmente nosotros tenemos pacientes lastimosamente en extrema pobreza. También. Esa es otra, Hay pacientes que dicen, la otra no parte de la tenía para historia. mi pasaje para venir. Es así. Así Aunque es. tenga ese compromiso, nosotros a veces le mandamos por encomienda los medicamentos. Hay muchos casos que pasan eso. Porque ¿cuánto le sale ir y venir de Ciudad del Este o de Canindeyú o de Encarnación mismo, ¿verdad? ¿Y por qué no se tratan en esos lugares? ¿No hay No hay especialistas? reumatólogos en muchos reumatólogos. lugares del interior. O sea, esa es otra de las debilidades que tenemos en el sistema. Alto Paraná no tiene reumatólogo. Ciudad del Este, que es una ciudad, hay muchísimos pacientes lastimosamente allí y no hay especialistas, no hay reumatólogo allí. O sea, que O si necesariamente tienen hay, que venir acá a no Central. hay rubro. Esa es la verdad. Claro. Hay casos de profesionales que están en Itagua haciendo consultas o guardias en vez de un clínico y no cumple su función de reumatólogo. ¿Para que vamos a irnos lejos? Es lo mismo en Luque. Hay reumatólogos que están haciendo guardias de 24 horas. ¿Y cuánto nosotros ya le pedimos al ministerio? Presentamos nota con los nombres de los profesionales. O sea, evidentemente que no hay Una voluntad política. no hay voluntad política y tampoco hay una mirada desde la realidad del país. Sí. Y ¿Por el qué? que Porque hay sube que nomás, mirar realmente qué es lo que acontece y así cuáles son mismo. las necesidades de la gente en cada lugar. Es terrible que, como vos decís, un paciente tenga que venir de Ciudad del Este para tratarse acá o de Encarnación para tratarse acá. El costo que ya tiene la enfermedad de por sí y Así otra vez mismo. tener que trasladarse de su ciudad de origen para sobrevivir en capital, que no es barato. O sea, es terrible lo que pasa a la gente. Lastimosamente, esa es la realidad Y nuestra. ustedes presentaron esa Nosotros realidad, digamos, al ministerio, Nosotros llegaron a las tuvimos la autoridades primera reunión con la ministra, con la nueva con la ministra. nueva ministra, Sí, donde ya se le presentó, inclusive la Federación de Enfermedades Raras, nos presentamos, el grupo de sí. asociaciones, ya nos habíamos reunido con la nueva ¿Y ministra. cuál fue la respuesta? Y que ellos iban a estar siguiendo el mismo trabajo, el mismo sistema de trabajo que veníamos haciendo, que realmente estaban cumpliendo de a poco, porque anteriormente hidroxicloroquina no estaba en la lista del Bademecum del Ministerio de Salud, por ejemplo. Ujú. Entonces no podían, ahora sí ya está agregado allí. No, o sea, algo ya hicieron, Algo ya se algo ya están avanzó. empezando Sí, a hacer. exactamente. Y ya hay más reumatólogos en los hospitales, pero no están No es abasteciendo. suficiente, No. hay más demanda. Y cada Hay más día hay más demanda. demanda. Realmente mejoramos mucho si comparamos a lo que éramos hace 5 años. Sí. Prácticamente teníamos reumatólogos en clínica, IPS y creo que Itaú. Itaú. Itaú ya ha empezado a haber también algunos reumatólogos. Ahora aumentaron los números de reumatólogos, afortunadamente tenemos otros centros ya incluso especializados, están en Villa Lisa, Ñemby, Luque. Y Aumentaron también los reumatólogos en el Hospital Nacional, en Villa Ayes. Sí.
En Encarnación tenemos también uno en un hospital público. O sea, cambiamos, o sea, mejoramos mucho, pero todavía nos falta. Porque como menciona Benicia, Ciudad del Este, por ejemplo, o sea, una ciudad importante. Importante. Si bien hay reumatólogo Encarnación en también. IPS, no hay, por ejemplo, en los hospitales del ministerio. En el ámbito privado hay, pero evidentemente para este tipo de patologías se necesita un sistema público que pueda sustentar también tanto los estudios como los medicamentos. Bueno, se me fue el tiempo lamentablemente, pero muchísimas A gracias. ustedes. Tenemos una, digamos, como un panorama así general de lo que viven los pacientes con lupus en Paraguay y de lo que se está haciendo y de todas las necesidades. Esperemos que el Ministerio de Salud tome cartas en este tema y bueno, como dice la doctora, se ha mejorado, pero se necesita más. Nunca es suficiente. Y esperemos que la nueva ministra justamente vea estos lugares, estas ciudades cabeceras que son súper importantes y bueno, y que los pacientes puedan seguir su tratamiento en ese lugar, porque es más complicado, es menos costoso prevenir que curar, y lo sabemos, y también sabemos de las limitaciones de nuestros hospitales públicos, así que hay que tener una mirada hacia ese punto. Muchas gracias, Benicia. Vamos a repetir redes sociales, por favor, de tu fundación. En el Facebook estamos como Fundación de Lupus del Paraguay, que tiene el logo de la fundación. En Instagram está @fulupi y también tenemos un grupo de WhatsApp que es el 0981-221-460. Bueno. Y muchísimas gracias por el espacio, No, señora. por favor. Doctora, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En el Hospital de Clínicas, en la Cátedra de Reumatología? Exactamente, estoy en el hospital de clínica y también estoy en el ámbito privado. ¿Dónde? ¿Puedes decir? Estoy en Migone Villamorra y también en un consultorio privado. ¿Tenés redes sociales? Tengo redes sociales. La gente Me te puede ubicar buscar. como, Sí. doctora. Doctora Nelly Colmán. Así, Sí. Nelly Colmán. Muchas gracias. A usted. Y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, también a Nutresmin, Clínica Médica por el tratamiento ortomolecular, a la doctora Lorena González de la Clínica Galema también por el tratamiento estético facial y a Emi Cofier por el estilismo, a todas las chicas y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, digo bien, y será hasta un próximo encuentro aquí como cada jueves en Foro Médico.